Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del sistema nervioso. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y vamos a dar inicio a este video. Vemos cómo está dividido el sistema nervioso en sistema nervioso de relación y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso de relación, a su vez, está dividido entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Hoy día nos vamos a centrar en todo lo que es el sistema nervioso central, ya que antes de ver esta clasificación vimos el tejido nervioso y todos los componentes que lo conforman, y que te dejaré en una tarjeta del video para que puedas observar ese tema. Dentro del sistema nervioso central, veremos hoy día lo que es el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, que a su vez está el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Pero también veremos la médula espinal. Como observamos, el sistema nervioso central va a estar dividido en dos grandes componentes, el encéfalo y la médula espinal, que es justamente la conexión entre todos los nervios y el cerebro. Bien, veamos primero al encéfalo. El encéfalo a su vez va a estar dividido en el cerebro propiamente dicho, en el cerebelo y en el tronco encefálico. Veamos el cerebro. El cerebro, como observamos acá, el cerebro va a estar dividido en el telencéfalo y en el diencéfalo. Pero primero veamos su ubicación. Está ubicado en la parte superior y anterior del cerebro, justamente como lo podemos observar aquí. Sus características son: tienen forma ovoide con una longitud de 17 centímetros, un ancho de 14 centímetros y 13 centímetros de altura. Su peso aproximado está entre 1 kilo a 1,5 kilos, o podríamos decir aproximadamente 1200 gramos. Se divide en hemisferios y diencéfalo. Los hemisferios cerebrales son dos. Ambos hemisferios están conectados en la parte media por el cuerpo calloso, que lo observamos aquí en esta imagen. Tenemos también que cada uno de estos hemisferios tiene ciertas características. Los estudios han revelado que el hemisferio izquierdo es el encargado del razonamiento, del lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el pensamiento vertical y el control de la mano derecha. Por el otro lado, el hemisferio derecho está encargado de la perspicacia, la intuición, la imaginación, la habilidad artística, el sentido musical, la perspectiva tridimensional y el control de la mano izquierda. Aparte, vamos a tener ciertos lóbulos que van a estar encargados de algunas funciones, y veámoslo aquí también. El lóbulo parietal va a estar encargado de la inteligencia, el lenguaje, la lectura y la sensación. El lóbulo frontal va a estar encargado del comportamiento, la memoria y el movimiento. El occipital de la visión y la interpretación de imágenes, así como el temporal de la audición, el habla, la visión y la memoria. El cerebelo, que lo vamos a ver también más adelante, del balance y coordinación, al igual que el tronco encefálico entre la presión arterial, la respiración, el latido del corazón. Pero estos últimos lo vamos a ver más detalladamente cuando lleguemos a ellos. También en estos hemisferios existen cisuras y surcos. Las cisuras son esas hendiduras un poco más profundas y los surcos son unas hendiduras un poco más externas, menos profundas, más superficiales. Y lo podemos ver aquí. Tenemos la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. En la parte posterior vamos a tener la cisura parietal y occipital. Estas cisuras van a dividir a los hemisferios en lo que conocemos como lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo
parietal. En cambio, los surcos que vamos a poder ver van a dividir al cerebro, estos dos hemisferios, los van a dividir en este caso en giros. Por ejemplo, tenemos aquí el giro frontal superior que va a estar dado por el surco frontal superior. Tenemos aquí, por ejemplo, el surco temporal superior que va a dar lugar al giro temporal superior. ¿Bien? Entonces en esta parte tenemos que las cisuras nos van a dar los lóbulos y los surcos nos van a dar los giros. También recordemos que hay una capa que protege a estos hemisferios. Esta capa, que es esta masa, es la corteza cerebral. En ella se van a encontrar ciertas áreas importantes para el funcionamiento de todo nuestro organismo. ¿Y cuáles son las funciones de esta corteza cerebral? Va a tener una función motora, va a tener una función sensitiva, va a tener una función sensorial y una función asociativa. Y justamente veamos las principales áreas de la corteza cerebral. Tenemos en esta parte de aquí, en la parte frontal, la área premotora, la área motora primaria, que lo encontramos aquí, tenemos el área prefrontal. Bien, también lóbulo, en el lóbulo frontal vamos a encontrar el área de Broca, que es el área del lenguaje. Tenemos en la parte inferior del lóbulo frontal, el área olfativa. Tenemos también, en este caso, en el lóbulo ya parietal, vamos a tener el área somestésica, en este caso el área sensitiva, el área también del gusto lo vamos a tener aquí. Bien, tenemos también el área de asociación somestésica. En la parte occipital o lóbulo occipital vamos a tener el área de asociación visual y también el área visual primaria. En esta zona también vamos a tener el área de Wernicke, ya que son el área de asociación de lenguaje. ¿Sí? Tenemos el área auditiva primaria, eso es en el lóbulo temporal, y también lo que conocemos como el área de asociación auditiva. Es por eso que mencionábamos estas 4 funciones que tenía la corteza cerebral: la motora, la sensitiva, la sensorial y la asociativa. El diencéfalo. El diencéfalo va a estar formado por el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Es la parte central e inferior del cerebro. El tálamo es la estación intermedia entre la corteza cerebral y el tronco encefálico. Bien, es una integración sensorial y la expresión de emociones. Mide aproximadamente 3 centímetros. El hipotálamo, a su vez, tiene las funciones del control de la supervivencia, o sea, la ingesta de alimentos y líquidos, también la temperatura corporal, el sistema endocrino, el ritmo del sueño y la expresión emocional. Bien, ya hemos visto en la parte del encéfalo al cerebro. Ahora veamos al cerebelo. El cerebelo, su ubicación va a ser en la parte posterior e inferior de la cavidad cerebral, como lo podemos observar aquí en la imagen. Podemos observarlo, la parte posterior e inferior. Bien, las características son que mide de 8 a 10 centímetros de diámetro en la parte transversa y pesa 140 gramos. En esta imagen también vamos a poder observar cómo está dividido el cerebelo, que a su vez también tiene ciertos hemisferios y también está conformado por la sustancia blanca y la sustancia gris. Las funciones del cerebelo son la coordinación de movimientos voluntarios, finos y complejos, pero también la coordinación de movimientos involuntarios, de posturas y estereotipos, la regulación del tono muscular y contribuye a mantener el equilibrio. A su vez, también se divide en hemisferios y vermis. Como lo podemos observar, la vermis, la parte media,
y los hemisferios los que están en los dos costados. Bien, también vamos a tener pedúnculos. Estos pedúnculos son la unión del cerebelo con el tronco encefálico y a su vez poderse unir a la médula espinal. Bien, ya hemos visto el cerebro, el cerebelo, ahora veamos el tronco encefálico. El tronco encefálico, por el mesencéfalo, el puente de Barolio o protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Bien. Una de las características del tronco encefálico es que va a comunicar a la médula espinal con el cerebro y el cerebelo. Va a ser este punto de unión entre estos tres grandes componentes del sistema nervioso. Bien. Se localiza en la fosa posterior, como lo vamos a poder observar aquí, en la fosa posterior del cráneo, por debajo del cerebro, pero por delante del cerebelo y sobre la médula espinal. Y aquí está justamente con cada color ubicado cada uno de ellos: el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Mesencéfalo, como lo vimos, es la primera parte del tronco encefálico o tallo también encefálico. Está ubicado en la parte superior del tronco encefálico y une el tronco encefálico con el cerebro. Sus funciones son de transmitir los impulsos motores desde la corteza cerebral a la protuberancia anular y los impulsos sensitivos de la médula espinal hacia el tálamo. Está relacionado con el control de los movimientos involuntarios y el tono muscular, una de las funciones que también tenía el cerebelo. Coordina los movimientos de los globos oculares en respuesta a los estímulos visuales y los movimientos de la cabeza y del tronco en respuesta a los estímulos auditivos. También contiene el origen de los pares craneales 3 y 4. Esto sobre los pares craneales lo vamos a ver en el próximo video, que es la parte número 3 del sistema nervioso. La protuberancia anular o puente de Barolio, que es el segundo en la estructura del tronco encefálico. Es la parte media, como lo acabamos de ver, llamada también puente de Barolio, y une al bulbo raquídeo y al mesencéfalo y al cerebelo. Sus funciones son transmitir los impulsos nerviosos dentro del encéfalo. Contiene el origen de los pares craneales 5, 6, 7 y 8 y regula la frecuencia respiratoria. Acuérdate de este dato, porque la frecuencia respiratoria también lo va a regular el bulbo raquídeo, que ya lo vamos a ver. Bulbo raquídeo, como lo observamos aquí en la imagen, es la parte inferior del tronco encefálico, llamado también médula oblonga. Es la continuación de la médula espinal. Sus funciones son: contiene los núcleos de los pares craneales 8, 9, 10, 11 y 12. Transmite los impulsos sensitivos y motores entre las demás partes del encéfalo y la médula espinal. Presenta centros reflejos vitales que regulan la frecuencia cardíaca y la respiración, como lo habíamos dicho, junto con la protuberancia anular y el diámetro de los vasos sanguíneos, conocido también como la vasoconstricción. Bien, como vemos, ya hemos hablado del encéfalo, que estaba comprendido por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Ahora nos faltaría ver lo que es la médula espinal para completar todo el sistema nervioso central. Tenemos que la médula espinal se localiza en el conducto vertebral, como lo podemos observar aquí. Su forma es una forma cilíndrica, alargada y ligeramente aplanada. Tiene dos engrosamientos. El engrosamiento cervical, que va a dar origen a los nervios que conectan a los miembros superiores, y el engrosamiento lumbar, que es el que da origen a los nervios que conectan a los miembros inferiores. Aquí tenemos a la médula espinal, lo hemos dividido en ciertos colores para identificar
Aquí los nervios espinales cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. También observamos que a la altura del lumbar 1 o 2 de estos nervios, podemos observar que comienzan a hacerse más delgados y forman como un mechón de pelos que se denomina cauda equina o la famosa cola de caballo. También tenemos que en la médula espinal, cada nervio espinal contiene una raíz anterior o ventral que contiene fibras motoras. ¿Cómo lo podemos observar aquí? ¿No? Aquí está. Aquí tenemos la raíz motora y el asta motora, y también tenemos una fibra, una raíz posterior o dorsal, que lo podemos ver aquí, la raíz sensitiva o asta sensitiva, justamente que contiene las fibras sensitivas. Bien, no solamente vamos a encontrar eso, veamos la estructura. Aquí tenemos una sustancia gris que se va a encontrar en la zona media y una sustancia blanca que se encuentra alrededor. Bien, como lo mencionábamos, aquí tenemos el nervio espinal que se divide en dos, raíz ventral y raíz dorsal. Las funciones de la médula espinal es como vía de conducción y centro de los actos reflejos. Bien, la médula espinal transmite estos impulsos sensitivos de los nervios periféricos al encéfalo. Esto es por vías ascendentes, e impulsos motores del encéfalo a los nervios periféricos. Estos son por vías descendentes. Pero también veamos el acto reflejo y lo que conocemos como arco reflejo. Un acto reflejo es la respuesta inmediata e involuntaria de un órgano efector ante un estímulo producido en un órgano receptor. Bien, como lo observamos en esta imagen, ¿ya? Los actos reflejos solamente va a haber la respuesta en la misma médula espinal a través de justamente sus dos raíces, la raíz ventral y la raíz dorsal. Bien, veámoslo mejor con lo que conocemos como el arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? El arco reflejo es toda la vía nerviosa que va a seguir el acto reflejo. Bien, y presenta los siguientes componentes. Órgano receptor, como lo observamos en la imagen. En este caso, la mano va a recibir el estímulo, que es el órgano receptor. Posteriormente, va a haber una neurona aferente o sensitiva, que se encontraba en la piel de la mano. Entonces, esta neurona aferente y sensitiva va a enviar el estímulo hasta la médula espinal. Ahí hay una conexión de neurona a neurona entre la neurona sensitiva y la neurona motora. La neurona motora o eferente va a enviar otra señal. ¿Hacia quién? Hacia un órgano efector, que en este caso es el músculo. ¿Para qué? Para que el músculo haga la acción de poder quitar la mano de ese estímulo que lo puede estar afectando, que en este caso es la llama de una vela. Bien, esto es lo que conocemos como los actos reflejos. Son involuntarios y el arco reflejo es toda la vía de conducción de estos estímulos. Cuando estos estímulos llegan a la médula espinal y de la médula espinal son llevados al cerebro, interpretados y envían una señal, ya no es un acto reflejo, sino es un acto voluntario y es un acto que se ha procesado en el encéfalo. Muchas gracias si llegaste hasta aquí en el video. No te olvides dar me gusta, suscribirte al canal, compartir y comentar qué te pareció.